Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Sección 1. A los desarrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. Aprender a decir su palabra. El método de alfabetización del profesor Paulo Freire, por Hernani Maria Fiori. Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida. No piensa ideas, piensa la existencia. Es también educador. Cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuerzo totalizador de la praxis humana busca, en la interioridad de ésta, retotalizarse como práctica de la libertad. En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes. Los métodos de opresión no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido. En estas sociedades, gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones dominantes, la educación como práctica de la libertad postula necesariamente una pedagogía del oprimido. No pedagogía para él, sino de él. Los caminos de la liberación son los del mismo oprimido que se libera. Él no es cosa que se rescata, sino sujeto que se debe autoconfigurar responsablemente. La educación libertadora es incompatible con una pedagogía que, de manera consciente o mistificada, ha sido práctica de dominación. La práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Una cultura tejida con la trama de la dominación, por más generosos que sean los propósitos de sus educadores, es una barrera cerrada a las posibilidades educacionales de los que se suban en las subculturas de los proletarios y marginales. Por el contrario, una nueva pedagogía enraizada en la vida de esas subculturas, a partir de ellas y con ellas, será un continuo retornar reflexivo. Sus propios caminos de liberación. No será simples reflejo, sino reflexiva, creación y recreación. Un ir adelante por esos caminos. Método, práctica de la libertad, que, por ser tal, está intrínsecamente incapacitado para el ejercicio de la dominación. La pedagogía del oprimido es, pues, liberadora de ambos, del oprimido y del opresor. Hegelianamente diríamos, la verdad del opresor reside en la conciencia del oprimido. Así, aprendemos la idea fuente de dos libros, en que Paulo Freire traduce, en forma de lúcido saber psicopedagógico, su grande y apasionante experiencia de educador. Experiencia y saber que se dialectizan, densificándose, alargándose, dándonos cada vez más el contorno y el relieve de su profunda intuición central. El del educador de vocación humanista que, al inventar sus técnicas pedagógicas, redescubre a través de ellas el proceso histórico en que y por qué se constituye la conciencia humana. El proceso a través del cual la vida se hace historia. O, aprovechando una sugerencia de Ortega, el proceso en que la vida como biología pasa a ser vida como biografía. Tal vez sea este el sentido más exacto de la alfabetización. Aprender a escribir su vida, como autor y como testigo de su historia. Biografiarse, existenciarse, historizarse. Por esto, la pedagogía de Paulo Freire, siendo método de alfabetización, tiene como su idea animadora toda una dimensión humana de la educación como práctica de la libertad. Lo que en régimen de dominación solo se puede producir y desarrollar en la dinámica de una pedagogía del oprimido. Las técnicas de dicho método acaban por ser la esterilización pedagógica del proceso en que el hombre constituye y conquista, históricamente, su propia forma. La pedagogía se hace antropología. Esta conquista no se iguala
al crecimiento espontáneo de los vegetales. Se implica en la ambigüedad de la condición humana. Se complica en las contradicciones de la aventura histórica. Se explica, o mejor dicho, intenta explicarse en la continua recreación de un mundo que, al mismo tiempo, obstaculiza y provoca el esfuerzo de la superación liberadora de la conciencia humana. La antropología acaba por exigir y comandar una política. Es lo que pretendemos insinuar en 3 chispazos. Primero, el movimiento interno que unifica los elementos del método y los excede en amplitud de humanismo pedagógico. Segundo, ese movimiento reproduce y manifiesta el proceso histórico en que el hombre se reconoce. Tercero, los posibles rumbos de ese proceso son proyectos posibles y, por consiguiente, la concienciación no solo es conocimiento o reconocimiento, sino opción, decisión, compromiso. Las técnicas del método de alfabetización de Paulo Freire, aunque valiosas en sí, tomadas aisladamente, no dicen nada del método mismo. Tampoco se juntaron eclécticamente, según un criterio de simple eficiencia técnico-pedagógica, inventadas o reinventadas en una sola dirección del pensamiento. Resultan de la unidad que se trasluce en la línea axial del método y señala el sentido y el alcance de su humanismo. Alfabetizar es concienciar. Un mínimo de palabras con una máxima polivalencia fonética es el punto de partida para la conquista del universo vocabular. Estas palabras, oriundas del propio universo vocabular del alfabetizado, una vez transfiguradas por la crítica, retornan a él en acción transformadora del mundo. ¿Cómo salen de su universo y cómo vuelven a él? Una investigación previa explora el universo de las palabras habladas en el medio cultural del alfabetizando. De ahí se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonémicas y de mayor carga semántica. Ellos no solo permiten un rápido dominio del universo de la palabra escrita, sino también el compromiso más eficaz, engajamiento de quien las pronuncia, con la fuerza pragmática que instaura y transforma el mundo humano. Estas palabras son llamadas generadoras porque, a través de la combinación de sus elementos básicos, propician la formación de otras. Como palabras del universo vocabular del alfabetizando, son significadores constituidas en sus comportamientos, que configuran situaciones existenciales o se configuran dentro de ellas. Tales significaciones son codificadas plásticamente en cuadros, diapositivas, films, etc., representativos de las respectivas situaciones que, de la experiencia vivida del alfabetizando, pasan al mundo de los objetos. El alfabetizando gana distancia para ver su existencia. Admira. En ese mismo instante comienza a descodificar. La descodificación es análisis y consecuente reconstitución de la situación vivida, reflejo, reflexión y apertura de posibilidades concretas de pasar más allá. La inmediatez de la experiencia, mediada por la objetivación, se hace lúcida, interiormente, en reflexión a sí misma y crítica anunciadora de nuevos proyectos existenciales. Lo que antes era enclaustrado, poco a poco se va abriendo. La conciencia pasa a escuchar los llamados que la convocan, siempre más allá de sus límites. Se hace crítica. Al objetivar su mundo, el alfabetizando se reencuentra en él, reencontrándose con los otros y en los otros, compañeros de su pequeño círculo de cultura. Se encuentran y reencuentran todos en el mismo mundo común y, de la coincidencia de las intenciones que los objetivan, surgen la comunicación, el diálogo que critica y promueve a los participantes del círculo. Así juntos recrean críticamente su mundo. Lo que antes los absorbía, ahora lo pueden ver al revés. En el círculo de cultura, en rigor, no se enseña, se aprende con reciprocidad de conciencias. No hay profesor, sino un coordinador, que tiene por función dar las informaciones solicitadas
por los respectivos participantes y propiciar condiciones favorables a la dinámica del grupo, reduciendo al mínimo su intervención directa en el curso del diálogo. La codificación y la descodificación permiten al alfabetizando integrar la significación de las respectivas palabras generadoras en su contexto existencial. Él las descubre en un mundo expresado por su comportamiento. Cobra conciencia de la palabra como significación que se constituye en su intención significante, coincidente con intenciones de otros que significan el mismo mundo. El mundo, es el lugar de encuentro de cada uno consigo mismo y con los demás. A esta altura del proceso, la respectiva palabra generadora puede ser ella misma objetivada como combinación de fonemas susceptibles de representación gráfica. El alfabetizando ya sabe que la lengua también es cultura, de que el hombre es sujeto, se siente desafiado a develar los secretos de su constitución a partir de la construcción de sus palabras, también ellas construcción de su mundo. Para ese efecto, como también para la descodificación de las situaciones significativas por las palabras generadoras, es de particular interés la etapa preliminar del método, que aún no habíamos mencionado. En esta etapa, el grupo descodifica varias unidades básicas, codificaciones sencillas y sugestivas, que dialógicamente descodificadas van descubriendo al hombre como objeto de todo proceso histórico de la cultura y, obviamente, también de la cultura letrada. Lo que el hombre habla y escribe y cómo habla y escribe es todo expresión objetiva de su espíritu. Por esto, el espíritu puede rehacer lo hecho. En este redescubrir el proceso que lo hace y lo rehace. Así, al objetivar una palabra generadora, primero entera y después descompuesta en sus elementos silábicos, el alfabetizando ya está motivado para no solo buscar el mecanismo de su recomposición y de la composición de nuevas palabras, sino también para escribir su pensamiento. La palabra generadora, aunque objetivada en su condición de simple vocablo escrito, no puede liberarse nunca más de su dinamismo semántico y de su fuerza pragmática, de que el alfabetizando tomó conciencia en la respectiva descodificación crítica. No se dejará, entonces, aprisionar por los mecanismos de la composición vocabular y buscará nuevas palabras, no para coleccionarlas en la memoria, sino para decir y escribir su mundo, su pensamiento, para contar su historia. Pensar el mundo es juzgarlo. La experiencia de los círculos de cultura muestra que el alfabetizando, al comenzar a escribir libremente, no copia palabras, sino expresa juicios. Estos, de cierta manera, intentan reproducir el movimiento de su propia existencia. El alfabetizando, al darles forma escrita, va asumiendo gradualmente la conciencia de testigo de una historia de que se sabe autor. En la medida en que se percibe testigo de su historia, su conciencia se hace reflexivamente más responsable de esa historia. El método Paulo Freire no enseña a repetir palabras ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las exigencias lógicas del discurso abstracto. Simplemente coloca al alfabetizando en condiciones de poder replantearse críticamente las palabras de su mundo para, en la oportunidad de vida, saber y poder decir su palabra.